enseñaste a tu pueblo. Shalom, Ahim Yekarim, soy la morada Mariela Pérez Rosas, del Bet Midrash Et Hayim, de la Congregación Árbol de Vida en Lima, Perú. El día de hoy voy a empezar una serie de clases cortas, pequeñas, porque yo sé que hay mucho hambre del conocimiento de las raíces hebreas. Y yo creo que es básico que nosotros tengamos el conocimiento de la mentalidad hebraica en muchas cosas que desconocemos en la mentalidad hebraica, como por ejemplo las partes del cuerpo, espíritu, alma, corazón, lo que significa. Entonces eso voy a empezar a traer una serie de estudios muy pequeñitos que yo les he llamado unos pequeños bocaditos de la Torá, es decir, unos tidbits, se le conocen en inglés. Así como le dije, son clases muy cortitas, muy pequeñas, pero que les van a ayudar a entender un poco más de la mentalidad hebraica en muchas cosas que desconocemos. Porque como le digo, la mentalidad hebraica es muy distinta a lo que nosotros conocemos. Así que la clase de hoy día se trata acerca del espíritu, del Ruach. En la mentalidad cristiana, en la teología cristiana, se dice que todo creyente que acepta al Mashiach recibe el Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. ¿Pero es cierto eso, hermanos? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué significa tener el Ruach HaKodesh? ¿Qué significa en sí lo que es el Espíritu? Así que la palabra en hebreo, para que tengan conocimiento, es la palabra Ruach, ¿ok? Y no solamente significa espíritu, sino como verán, sino también significa viento. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea no solamente es espíritu, sino en la mentalidad hebraica el espíritu no solo es el viento del hombre, sino no solamente el respirar del hombre, sino también de Elohim. Es decir, la fuerza que dirige a la persona en el caminar por su vida. Por eso es que el Eterno nos hizo la promesa de darnos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque Él es aquel que nos ayudaría a caminar en esta vida. Así que vamos a leer varios pasajes donde encontramos esta palabra Ruach y como verán, no ha sido traducida como espíritu, sino de diferentes maneras. La primera que vamos a leer la encontramos en Bereshit, en Génesis 1:2. Ahí les pongo los tres pasajes que vamos a leer. Génesis, Bereshit 1:2. Dice: pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim, el Ruach de Yahweh, se cernía sobre la faz de las aguas. Ok, ese es muy conocido, es la primera vez que nosotros encontramos en las escrituras la palabra Ruach, la palabra espíritu. Vamos a leer el segundo pasaje que les puse, que es Bereshit 3:8, Génesis 3:8. Y la palabra del Eterno dice: y oyeron el sonido de Yahweh Elohim paseando por el huerto a la brisa del día, y escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. ¿A dónde está la palabra Ruach? Ahí miren, dice: oyeron el sonido de Yahweh Elohim paseando por el huerto a la brisa del día, al viento del día. Ahí está la palabra Ruach. Y el tercer pasaje que les puse es el pasaje de Bereshit 8:1. Génesis 8:1. La palabra del Eterno dice: entonces Elohim se acordó de Noé y de todo ser vivo y de todos los animales que estaban con él en el arca. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Así que, como verán, amados, yo solamente les he puesto los pasajes donde les quiero comprobar que la palabra Ruach no solamente es espíritu, sino también es viento. Y esto es muy importante que entendamos, porque van a poder entender entonces cuál es la labor del Ruach HaKodesh, del espíritu, en la vida del creyente. Así que vamos a entender algo que es increíble. Como les dije, estas clases son muy cortitas y el hebreo tiene algo increíble. Todas las palabras hebreas tienen una raíz en común. Y de esa raíz se forman diferentes palabras, quiere decir son derivativos. Entonces, yo voy a compartir con ustedes unos derivativos que comparten la misma raíz de la palabra Ruach. Y ahora van a entender por qué es importante que conozcamos eso, porque van a entender la conexión. En hebreo está todo conectado. No hay nada que está en el aire. Así que vamos a ver estos derivativos bien interesantes. Encontramos Araj. Araj es caminante, como está ahí en Jueces 19:17, Shoftim 19:17. Y la palabra dice: alzó pues sus ojos y viendo al viajero en la plaza de la ciudad, dijo el anciano: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Ok, estamos viendo entonces que Araj es la palabra caminante, ok, viajero, caminante.
Vamos a ver la siguiente que les puse, otro derivativo. Encontramos Yareaj. Yareaj es luna. Y le encontramos, les puse el pasaje, como los otros son cortitos, les he puesto solamente un pasaje de cada palabra. Este es Bereshit 37, verso 9. Y la palabra eterna dice, y soñó aún otro sueño, y lo refirió a sus hermanos, y dijo, mirad, he soñado otro sueño, y aquí el sol, la luna, y 11 estrellas se postraban ante mí. ¿Ok? Luna, Yareaj, Yareaj, la palabra para luna. Y por último tenemos la palabra Rehaim. Rehaim es la palabra para molinos. Esto se trata de molinos, no los molinos que nosotros conocemos comúnmente, que son de viento, pero a esto se refiere en el hebreo, son molinos de piedra. ¿Ok? Y vamos a ver el pasaje que les puse ahí, de Barim 24:6, Deuteronomio 24:6. Y la palabra del Eterno dice, no tomarás en prenda ninguna de las dos piedras del molino, ni de la de abajo ni la de arriba, pues sería como tomar en prenda la vida. Ok, entonces ahora ustedes estarán haciéndose la pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con Ruach? Es exactamente lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que viento, caminante, luna y molino tienen en común? Piensen. Entonces les voy a poner acá para que vean más o menos, ahí vemos un caminante, ahí vemos el viento soplar y las piedras del molino que les mostré. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Miren esto. El viento sigue un camino en cada estación. El caminante, lógicamente, sigue un camino. La luna también sigue un camino en el cielo, siempre está dando vueltas, tiene un camino ya escrito en el cielo. Al igual que el molino que sigue un camino. Entonces, ¿qué es lo que significa, amados hermanos? ¿Qué significa? ¿Por qué hay la conexión en todas estas cosas? Claramente vemos algo increíble. Cuando nosotros seguimos nuestro propio viento, seguimos camino a la destrucción. Pero cuando caminamos siguiendo el viento de Elohim, es decir, el Ruach Elohim, seguimos el camino a la vida. Y en las bendiciones del Eterno, amados hermanos, las personas no se dan cuenta que las cosas maravillosas que ha hecho nuestro Elohim precioso. No solamente nos dio a su Hijo, por el cual tenemos salvación de nuestros pecados, nos dejó su palabra para conocerlo y nos dio el don del Ruach HaKodesh, que nos va a ayudar, es ese viento de Elohim que nos va a ayudar a caminar en esta vida. Pero ahora, ¿cómo sabemos, cómo podemos saber si nosotros tenemos el Ruach Yahweh, el Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim viviendo nuestras vidas? Miren, claramente las Escrituras nos lo comprueban. ¿Quién es la persona que tiene el Ruach Elohim, ese Ruach HaKodesh, ese Ruach Santo? Miren lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versos 26 y 27. ¿Qué es lo que dice? Amados, escuchen y presten atención. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, Ruach Hadash, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi Ruach, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Así que claramente, como ven, el Ruach, que es el viento de Elohim, ¿por dónde nos tiene que llevar, amados hermanos? El Espíritu del Eterno te tiene que llevar en obediencia a su palabra, a su Torah, a su mitzvot, a su hukim, a sus edot, a todos sus preceptos. Ese es el Ruach Elohim. El Ruach del Eterno no se puede rebelar en contra de la palabra del Eterno. Ese es el viento Elohim que te va a llevar por sus caminos. Y también lo encontramos en el Brit Hadashah. No solamente es de la Tanaj, lo encontramos en el Brit Hadashah. Vayamos a Romanos 8, 6, 8. Miren lo que dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, el pobre apóstol Pablo que lo han mal entendido tan mal. Romanos 8, versos 6, 8, dice, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la Torah de Dios porque tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene el Ruach HaKodesh, porque no tiene el Ruach que lo lleva por los caminos del Eterno. Así que los que están en la carne no pueden agradar al Eterno. Miren, amados, claramente vemos, por el mismo Brit Hadashah y por las mismas escrituras, que el don de Ruach HaKodesh
el Ruach HaKodesh es para guiarnos por los caminos, para ser hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque la lucha que tenemos, amados hermanos, es nuestra, es decir, nuestra propia carne. Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. La carne es la que se rebela contra todos los mandamientos del Eterno, el espíritu es el que quiere obedecer. Pero ¿cuál es la que va a ganar en tu vida? ¿Cuál es la que va a ganar en tu vida? El Ruach es el que tiene que ganar en tu vida para que lleves una vida kadosh, una vida santa. Y es por eso, como les dije, que nuestro amado Elohim nos envió, Yeshua nos prometió enviarnos el Ruach HaKodesh, el Consolador, el que nos va a guiar por toda la verdad. Su palabra es verdad. Y así que, amados hermanos, tengan en cuenta esto, porque no todos los que quieren tener el Ruach HaKodesh lo tienen. ¿Guardas tú la Torah del Eterno? ¿Guardas sus mandamientos? Si lo estás haciendo, entonces posiblemente sí es la verdad que tengas el Ruach HaKodesh que se te guía por sus caminos. Pero si no estás obedeciendo su palabra y estás obedeciendo mandamientos de hombre, entonces, hermanos, tengan cuidado, porque la palabra misma nos instruye y nos dice, probad los espíritus, porque no todos vienen de Elohim. Así que sabemos quiénes son los que tienen el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, los que guardan la Torah del Eterno. No se engañen, amados hermanos. Así que recapaciten en sus caminos, vuelvan a su palabra y el Espíritu les dé la fortaleza para ser hijos de obediencia. Que el Eterno los bendiga y los guarde y será hasta la próxima. Shalom Alejem.